Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. La literatura infantil suele ser víctima de un gran malentendido, la creencia de que por dirigirse a lectores más pequeños, sus ideas deben ser pequeñas, pero al contrario, escribir para un niño probablemente sea el ejercicio de precisión más exigente de las letras, es desnudarse para transmitir ideas muy claras y muy concisas. Este 2 de abril celebramos el Día del Libro Infantil y Juvenil y el momento en el que una mente descubre que ese lenguaje es una llave fundamental. Un libro en manos de un niño es un gran tesoro porque es un mapa que no conoce, un territorio inexplorado, pero sobre todo es un refugio. Desde los cuentos de hadas hasta las novelas gráficas o los cómics, la literatura para jóvenes, también para niños, es el comienzo de su formación como humanos. Hoy hablamos de 5 obras dirigidas a un público infantil, escritas con mucho cariño por quienes me acompañan esta mañana. Antonio Ángel Salvador, enfermero de profesión y escritor onubense, afincado en Granada, autor de El Lobo y el Pintor, de la mano de Ediciones Apuleyo. Bienvenido, Antonio. No te escuchamos, Antonio. Ya, sí, que ya está. Bienvenido. Miriam, alias la duquesa de Éboli, madrileña de formación ingeniero, comparte su vocación literaria con la música y el estudio histórico, una de sus grandes pasiones, autora de La Casa de las Bolillas de Cóndor e Historia de un Follicidio. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias de nuevo. Juan Franje Molina, nacido en Girona, creció en Caen, estudió ingeniería informática en Granada, actualmente vive en Madrid y trabaja en el sector aeronáutico, autor de La Última Palabra, Travesía hacia lo desconocido. Aparte de la literatura, también le gusta la ciencia y la filosofía. Bienvenido, Juanfran. Muchas gracias por acogerme de nuevo aquí en la trinchera. Nicky Luconi nació en Costa Rica en diciembre del 92, la menor de 4 hermanos y hermana gemela, estudió educación y teología y ha enseñado y ayudado a niños con problemas de aprendizaje durante más de 5 años. Es gran amante de la literatura infantil. En 2025 publicó su primer libro para niños llamado Cookie, el perito soñador, un cuento rimado que habla sobre el amor a los animales, la importancia de tener metas y soñar, también la alegría de vivir. Nicky, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a Tú todos. estás en Costa Rica, ¿no? Desde Costa Rica, sí, pura vida. Muy bien. Elena Siles nació en Rota en el 92, graduada en periodismo, una prolífica autora roteña y activista reconocida por su labor en la literatura juvenil. Destaca como autora de las crónicas de Cernégula, El Evangelio de San Judas, novela por la que ganó el premio Ignotus 2025 en la categoría infantil juvenil, además de obras como La guerrera Drager, Piratas de Sagara y Los Guardianes de Almas. También ha coordinado, editado y participado en varias antologías. Tiene experiencia en prensa digital, actualmente se enfoca en nuevos proyectos de escritura y también es conocido por su activismo en favor del feminismo, el colectivo LGTBI y las personas con discapacidad. Bienvenida, Elena. Bienvenida. Como siempre, decir que las crónicas somos yo y Rubén. Y Rubén. Rubén. Bueno, vamos a empezar con Nicky, que no va a hablar del perrito soñado, vamos a conocerlo un poquito mejor. Venga, adelante, Nicky. Bueno, como ya Samuel les dijo, yo vivo en Costa Rica, estoy hablándoles desde Costa Rica, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, descubrí mi amor por la literatura infantil en la pandemia y empecé a tener ideas para escribir para niños y mi primer libro, ¿verdad? Mi primer cuento rimado habla sobre un perrito que es muy soñador, que le encantan los niños, que le encanta jugar y que cuando tiene siestas tiene sueños diferentes. Entonces, puede terminar en una fiesta o yendo al espacio. ¿Quién sabe? La verdad es que yo, en mi familia hay muchísimos educadores y siempre la lectura ha sido parte de mi familia, de mi formación y, no, y
porque crecí rodeada de niños y porque crecí con mi mamá que era profesora, con mi tía que era profesora y con mis primas que también lo son. Me encanta la educación y me encanta ver cómo los niños aprenden. Y desde que publicamos el libro, he visto cómo los niños aprenden a leer y aprenden a jugar con las palabras. Y por eso sigo escribiendo. Entonces, les quiero contar que Cookie fue mi primer perro, que nosotros tuvimos nuestro primer perro a los 15 años. Y Cookie, pues no es exactamente como el cuento lo pinta, pero sí tenía ese amor por los niños y también tenía muchos sueños diferentes. Entonces, cuando yo estaba buscando un personaje, decidí que póstumamente iba a darle un homenaje a Cookie, haciéndolo el protagonista de este lindo cuento. Y si me permiten, pues les voy a leer un pedacito para que lo conozcan mejor. Enséñanos si quieres la portada, Nikki, para que lo veamos Ajá. todos. Este es Cookie, el perrito soñador, de Vale. Editorial Rimbombante. Y este es Cookie, el perrito dormilón y soñador. Vamos a ver, aquí está. Cookie, el perrito soñador. A ver, sube un poco más para que lo veamos entero. Ahí, vale. Ajá, ahí, ok. Entonces, aquí está la primera página. Conozco un perrito que siempre está feliz y con muchos niños le gusta compartir. Siempre les contagia sus ganas de vivir, pero este cuento habla de su hora de dormir. Dicen, ¿verdad? No sé si sabías que los perros cuando duermen tienen sueños como sus dueños. Cookie no se queda atrás y si lees este cuento, sus sueños conocerás. Un día Cookie hizo su siesta, después de jugar un rato y soñó que tenía de mejor amigo a un pato. Como le preguntó su nombre y ese idioma no entendía, Paco el pato se dijo, ese su nombre sería. Como Paco graznaba y Cookie ladraba, hasta ahora nadie sabe de qué cosa hablaban. Se despidió del patito, le dijo que regresaría, que antes de que él dijera cuac, 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 volvería. Hay una rima ahí bastante interesante, ¿eh? Ajá, ajá. Aprovechó para viajar a otro lugar mientras dormía. Dejó el estanque de Paco y se fue a la playa un rato. Ahí se encontró a un chico surfista a quien llamaremos Franco. Este vio su carita y le pareció tan hermosa que lo subió a su tabla de forma muy cariñosa. Por mala suerte de Cookie, mientras ambos surfeaban, lo despertó una ola al reventarle en la cara. Y desde entonces Cookie no es muy amigo del agua. ¿Les leo otro o lo dejamos así? Venga, otro y ya pasamos a la pregunta. Ok. Este lo tuvo de noche. Cookie soñó que un día fue con su familia a un bosque a pasar un día de campo. De pronto los animales, un ciervo, una ardilla, un mapache, lo fueron acorralando. Cookie, sintiéndose atado, salió corriendo asustado y les dejó el plato en el que estaba almorzando. Pues la verdad es que súper original, Nili, te felicito, porque Muchas gracias. creo que haces ahí un poco de poesía, o sea que queda bastante guay. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, empezamos por Juanfran. Pues me ha gustado mucho, la verdad que es muy bonito, muy bien rimado, con mucho mérito y muy tierno el cuento. Muchas gracias. A ti. ¿Tienes más cuentos como este? Sí, tengo muchísimos personajes, escribo casi todos los días. Ahorita no, estoy escribiendo algo que es en prosa, pero igual es literatura infantil y juvenil. Y tengo muchos cuentos. Es más,
tengo otro por ahí que le escribí a mi mamá el Día de la Madre, de regalo. Enhorabuena porque lo haces muy bien. Muchas gracias. Miriam. Lo que me ha llamado la atención es que sea en rimado, ¿no? Me recuerda un poquito, ¿no? A una gran poeta que tuvimos en España que ya falleció, Gloria Fuentes. Y me gustaría saber por qué elegiste la rima. Bueno, este no es el primer cuento que escribí en realidad. El primer cuento es de un monito y la verdad es que no era intencional que fuera rimado, simplemente empecé a escribir en rima y me quedé por bastante tiempo escribiendo en rima y lo he seguido haciendo. Ahora también estoy escribiendo poemas para niños, pero no es que solo escribo en rima, pero sí, estos cuentos sí me gustó escribirlos en rima, pero en realidad no fue intencional, simplemente así fue como nacieron. Y para los niños es muy bonito porque les ayuda mucho a reconocer las sílabas y todo este asunto. Entonces, pedagógicamente también es muy beneficioso el cuento rimado, pero fue totalmente accidental. Antonio. Has dicho que empezaste a escribir en la pandemia. ¿Ese cuento lo escribiste en la pandemia o fue ya más para adelante después? Bueno, a mí me gustó escribir desde que soy muy pequeña. De hecho, que mi familia siempre me dice, yo cuando he escrito cosas que ellos se dan cuenta por accidente, ellos me dicen, yo sabía que eras vos la que estabas la que escribió eso porque así escribís, pero en realidad he escrito toda mi vida, pero escribir para publicar sí empecé en la pandemia y pues aquí estamos. Pero sí, he escrito desde que soy adolescente. De hecho, me acuerdo que cuando yo iba de vacaciones, me llevaba los cuadernos para escribir. En aquel tiempo, pues todavía escribíamos a mano, pero sí, estoy acostumbrada a escribir desde muy joven. Pero para empezar a publicar y para empezar a compartir con los niños, sí empecé en la pandemia, porque fue cuando me llegó la inspiración. Elena. Yo quería preguntarte sobre qué cuento guardas tú con un especial cariño de que tú hayas leído de pequeña. ¿Qué cuento guardas tú o de qué autora, ¿no? O autor te resulta, ¿no? Un encuentro especial, ¿no? Que te marcara o que recordases con cariño? Bueno, cuando yo era niña, mi mamá dice que yo le pedía que mi mamá, bueno, ya les dije, mi mamá es maestra y es muy buena para contar historias. Y que yo le pedía Caperucita Roja y cuando el lobo se iba a comer a Caperucita, yo me ponía a llorar para que no me lo contara, pero ella igual me lo contaba. Pero soy muy fan de ciertos autores, como por ejemplo A. Milne, que es el autor de Winnie the Pooh, Dr. Seuss, que parcialmente por él es que también escribo en rima, de Beatrix Potter, y me gusta muchísimo, por ejemplo, El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Son cuentos que nunca mueren y que todos los niños deberían conocer. Entonces, a mí me gusta muchísimo la literatura infantil y sí, esos son casi que mis referentes, pero sí, tenemos varios. Aquí en Costa Rica también tenemos una autora muy importante que se llama Carmen Nira. Entonces, por ahí están mis autores que yo más imito, digamos. Pues, Gracias. Miki, muchísimas gracias. Dinos dónde podemos comprarlo. Está en Amazon y también en rimpopante.com. Perfecto, pues dejamos ahí la recomendación de Nikki, Cookie, el perrito soñador. Vamos a pasar a la segunda, porque Antonio Ángel viene a hablarnos de El lobo y el pintor. Aquí también hay animales. Bueno, puede ser de otra forma. Adelante, Bueno, Antonio. bueno, pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado escribir, pero es verdad que nunca pensé que lo primero que iba a publicar era un cuento infantil. Esto surgió en los carnavales del año pasado
Yo tengo 2 hijos, uno se disfrazó de lobo, el otro se disfrazó de pintor para el carnaval del colegio y por la noche le dije que le iba a contar el cuento del lobo y el pintor. Y surgió, y al día siguiente me encontré con un anuncio de una editorial que buscaban nuevos autores. Entré, me convencieron y la verdad es que yo estoy muy contento de tener este cuento aquí. ¿Vale? De Ediciones Apuleyo y no puedo olvidarme de nombrar a la ilustradora, esa María Trigueros Pérez, que hace unas ilustraciones brutales. A mí me encantó. Además, a poco que le decía lo que quería, captaba mucho mejor. Acércanos más si quieres el cuento, Antonio, para que lo veamos mejor. Acércalo más a la cámara, que no lo vemos bien. Ahí, vale. Entonces, y bueno, las ilustraciones, yo le pedí que el lobo fuera rubio con los ojos azules, porque mi hijo, el que se disfrazó de lobo, es rubio con los ojos azules, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Las ilustraciones son muy chulas y no tengo tanta tradición como todos los demás. La verdad es que me siento un poco abrumado aquí. Todos sois grandes escritores. Yo es la primera vez que he escrito algo publicado. De verdad que cuando era adolescente sí que publiqué. Y bueno, el cuento va sobre un lobo que tiene mucha hambre y se encuentra a un pintor que viene buscando un pincel en el bosque. El lobo al final parece que se lo va a comer, pero al final hace como Han Solo en la Guerra de la Galaxia. Parece que es malo, que es un contrabandista, pero al final es el gran apoyo de Luke, y al final el pintor sin el lobo no hubiera conseguido nada. La verdad es que me encanta. Yo ahora estoy haciendo cuentacuentos y cuando los niños lo leen, bueno, cuando se los leo, la verdad es que todos se quedan pasmados. Y tengo compañeros que me han dicho, estoy muy cansado de tu libro porque tengo a mis niños todos los días diciéndome, cuéntame el lobo y el pintor, cuéntamelo. Y ahora viene otra y me dice, no, es que el lobo no es malo, se lo va a comer, pero se lo quiere comer porque tiene hambre. Y la verdad, hay una ilustración, sobre todo porque me gusta mucho, porque yo describí una cosa y la ilustradora hizo otra, y yo elegí lo que hizo la ilustradora. Se ve claramente que tiene miedo. Y aquí no sé si se ve, pero se ve que es rubio con los ojos azules. Y la verdad es que poco más puedo contar del libro. La verdad me hace mucha ilusión contárselo a los niños y disfruto mucho cuando hago un cuentacuentos. Luego, además, muchas veces lo acabo con acuarelas para que los niños pinten y dejen su imaginación libre. Y lo que sí que es verdad que hay una cosa que sí que creo yo que muchos cuentos tienen un sentido, ¿no? Por ejemplo, pues yo he leído cuentos de que mis padres que se divorcian, o que mis amigos, o que le quiero enseñar la tabla de multiplicar o la tabla de contar, y yo en este cuento lo único que quería era entretener a mis hijos. La verdad es que curiosamente a los que menos se los leo a mis hijos. Ya están hartos de escucharlo y no quieren, y ni siquiera se lo quieren leer. Ya está. Pero entonces no tiene un fin didáctico, por así decirlo, simplemente es un fin de No, entretenimiento. fin didáctico en principio no. Puede que el siguiente que escriba sí, porque lo tengo pendiente, pero quiero escribir sobre la RCP. Yo soy enfermero y trabajo en urgencias y eso lo veo a diario. Y entonces, ese sí va a tener un fin didáctico, pero no, es verdad que luego cuando lo lees sí que pues, tiene valores y cosas pero que cuando yo me lo inventé no pensé en ellos. Luego me he dado cuenta, después de leyéndolo, de que sí, no, pues es que claro, que habla mucho de la inclusión, porque el lobo es diferente al pintor y al final se hacen amigos y tal. Pero cuando yo lo inventé, la verdad, eso. Uno era mi hijo y el otro también, ya está.
Y es verdad que le conté, luego a la noche siguiente le conté al revés, el pintor y el lobo, que era otro distinto y ese no le gustó. Entonces, el que le gustó, pues lo conseguí editar. Ya está. Vale, vamos a pasar a la ronda de preguntas, empezando por Juanfran. Pues parece muy, muy interesante. ¿Podrías leer un poquito? Sí, claro. Bueno, mira, leo el principio, ¿vale? Érase una vez un lobo que tenía mucha hambre y que vagaba por el bosque. De repente, en un claro del bosque, se encontró con un joven muchacho vestido con una bata con manchas de pintura. Se veía a la legua que se trataba de un pintor. Debajo de los árboles, el lobo empezó a relamerse. Por fin había conseguido algo de comer. El lobo se acercó silenciosamente, pero el pintor se dio la vuelta y lo vio. Comenzó a andar hacia atrás asustado, y mientras veía los dientes del lobo acercarse, le dijo: «Lobo, no me comas, por favor, no me comas». A lo que el lobo contestó: «Lo siento mucho, pero tengo mucha hambre, muchísima hambre, y por aquí no hay nada más que comer». ¿Sigo o...? Venga, lee otro. El pintor dijo: «Pero yo puedo hacer que tengas mucha comida. Toda la comida que quieras la puedo conseguir yo». «¿Y cómo piensas conseguir toda esa comida?», preguntó el lobo. «No tienes nada», añadió, «porque he venido al bosque buscando un pincel mágico». «¿Y qué magia puede tener un pincel?», preguntó el lobo. «Es un pincel que convierte en realidad todo lo que se pinta», contestó el pintor. «¿Así? ¿Y dónde está ese pincel mágico?», respondió el lobo. «No sé dónde puede estar. La leyenda solo habla de que está escondido dentro de un trozo de madera que brilla en el bosque. En el bosque», dijo el pintor. Ya, ¿no? ¿O sigo? Que no sé qué. Venga, vamos a pasar a Miriam, que tiene seguro dos preguntas. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Dices que no tiene ninguna lectura pedagógica. Yo es que creo que la mejor manera de escribir es no poner ningún tipo, digamos, de voluntad o motivo forzado. A ti te ha salido. Eh, yo creo que has hecho unas 1001 noches en un bosque con un pincel, porque estás evitando que se coman. Al fin- Bueno, sí. Ahora que lo dices, sí. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. ¿Para qué edad lo has hecho? Pensando Pues, en qué edad de niño. pues mira, yo se lo he leído a niños de 3 años, de 4, de 5, de 8, de 10. La verdad es que por ahora, hasta 9 o 10 años, creo que cuando los cuentos se quedan interesados. La verdad que en el último cuentacuentos que hice había una chica, tendría 9 o 10 años, y era la que todos estaban pendientes, pero ella estaba súper pendiente de ver qué era lo que pasaba. De hecho, estaban sentados y estaba avanzando, que hubo un momento que dije: «Espérate, que echarse para atrás, que si no, no puedo». A partir de aquí Claro, ella es complicado. De 3 4 a 9 10 más o menos, pues cuando empiezan a aprender a leer. claro. Sí, se nota porque, claro, es normal que a los 9 años sintieran más interés. Claro, porque está buscando resolver el misterio. Está muy bien, y me gusta mucho. Gracias. ¿Elena? Yo precisamente te iba a preguntar quién era la ilustradora del libro, que me parecen unas ilustraciones muy, muy bonitas. ¿Te aventuraste en un método de autopublicación o es una edición tradicional? No, yo la verdad es que lo de tu publicación ni lo había pensado, y Ediciones Apuleyo me dijo que estaban buscando autores y que ellos se encargaban de ilustrarlo, que tenían una especie de plantilla de ilustradores y que yo podía elegir quien quisiera. Y la verdad es que me convenció y lo hice con ellos. La ilustradora se llama María Trigueros Pérez, que no sé si se verá. Ya sabéis que tengo problemas de la luz. Pero, y la verdad es que desde el primer momento me convenció mucho la ilustradora. La verdad, me encantó.
Y eso. Y yo básicamente lo único que he hecho ha sido hacer el texto. Lo demás lo he hecho con la edición Apple, a la que estoy enormemente agradecido. Felicitarte porque me quedé con ganas de saber qué apareció el pincel mágico. Está muy bonito, de verdad te felicito y me encantó que dijeras que la inspiración son tus hijos. Así que te felicito, es un cuento muy bonito y yo quería el spoiler de qué comieron, pero bueno, te felicito Te lo hago, no te preocupes. y quizá el otro día del libro infantil nos demos cuenta, pero está muy bonito, de verdad. Y sí, las ilustradoras son las que traen a la vida nuestras ideas. Te voy a hacer un spoiler, Nikki. Mira. Ok, sí. ¿Lo ves? No lo veo bien, pero ¿qué es? No importa, ¿me puedes Pues, decir? el lobo tumbado, harto de comer, con una montaña de comida, con una montaña de huesos. Estoy feliz. Muchísimas Antonio, gracias por tu cuento. Gracias. lo podemos comprar en Ediciones Apuleyo. En Amazon no sé si también está. En Amazon no está. No, la verdad es que no. Vale. Además, como solamente es en formato físico, está en Ediciones Apuleyo, sé que está en la Casa del Libro, en todas las librerías estas que se pueden pedir por internet, está. Y en algunas librerías en concreto, pero la verdad es que ahora mismo eso, en la web de la página de Ediciones Apuleyo y en la Casa del Libro, Agapea y no sé si en alguna, en el Corte Inglés creo que la han quitado. Pues Antonio, muchísimas gracias. Dejamos ahí la recomendación, El lobo y el pintor de Antonio Ángel. Vamos a irnos a publicidad y ahora continuamos con Elena Siles. En un mundo donde las apariencias lo son todo y el éxito se mide en likes, dos almas están destinadas a encontrarse. Nunca conocí a nadie como tú. Me haces querer ser mejor. Pero en el mundo virtual, nada es lo que parece. Ya no confías en mí. No sé qué creer. Lo di todo por ti. Y así me pagas. ¿Podrá el amor verdadero superar las mentiras virtuales? Pues seguimos contigo, Elena. Háblanos de Crónica de Fernébula. Pues mira, la tengo aquí por detrás. Tengo la segunda parte por fin en mis manitas. Por fin me ha llegado la segunda parte. Muy contenta con el resultado de esta novela. Como sabéis, Las Crónicas de Fernébula, o si no lo sabéis, os hablo un poquito de ellas. Es una saga de libros de fantasía juvenil en la que hemos publicado la primera parte, yo y Rubén, la escribimos yo y Rubén Falgueras Pradas, somos coautores de la saga. Y la primera parte es el Evangelio de San Judas, que la tengo aquí también. Y la segunda parte es esta, que acaba de ser publicada ahora en febrero, hace poco. Y hasta ahora, marzo, pues no me han llegado los ejemplares, ¿no? Y pues si en la primera parte nos introducían un poco en el mundo de la magia, de esto del trío protagonista, ¿no? Y de cómo se desenvolvían dentro de la escuela. Aquí ya están un poco más afianzados y introduzco nuevos personajes y pues se centra un poquito más en el desarrollo del arco de los personajes. Hay temáticas como el racismo, el bullying y también propias estándares o pensamientos intrusivos, ¿no? Que podamos tener nosotros mismos, que cuando estás aprendiendo, te estás desarrollando, no te pueden... Básicamente, os leo un poco lo que es la sinopsis, ¿vale? Dice, después de superar su inolvidable primer curso, Rita deberá volver a Santa Cernégula con una misión importante encargada por su padre, cuidar y guiar a los primos Camlichi. Para
¿Podrá la joven maga cumplir esa misión mientras acude a sus clases con un nuevo enemigo al acecho? Ambientadas en España, estas novelas utilizan la mitología ibérica para traernos historias de un mundo mágico oculto a plena vista. En ellas encontrarás aventuras llenas de emociones, sin olvidar los problemas a los que se enfrenta la juventud, como la discriminación a personas con discapacidades y personas LGTBI+, la propia aceptación de uno mismo y la superación de sus límites. Y bueno, tanto yo como Rubén, cuando él me planteó esta saga, pues queríamos hacer algo que con la juventud hoy en día se sintiera representada, se sintiera también los que somos ya no tan jóvenes, un poco de nostalgia, ¿no? De una escuela mágica, pero ambientada en España con nuestras tradiciones, nuestras redes y nuestras cosas. Y pues eso, un poco de hueco para toda aquella persona, todo aquel niño y niña que se sienta un poco diferente y que encuentre su propio lugar, ¿no? O sea, tiene un fin didáctico, ¿no? Inclusivo. Sí, el fin didáctico es enseñar a los jóvenes que lo diferente no te tiene que dar miedo, aunque te pueda dar miedo no pasa nada, que se puede aceptar con el tiempo y se puede trabajar en ello. Y pues eso, a enseñarles a aceptar aquello que a lo mejor les pueda dar miedo, a superarse a sí mismos y que nadie es perfecto y podemos ir remendando nuestros errores poco a poco. ¿Juanfran? Pues suena muy interesante. Cuéntame un poco más qué tipo de magia hace, algún ejemplo de hitos mágicos que hacen los personajes. Pues mira, toda la magia de toda la saga se basa en, digamos, un equilibrio. Tanto Rubén como yo no queríamos hacer que la magia lo valiera todo. Porque si vamos a tener personajes en silla de ruedas, vamos a tener personajes ciegos, vamos a tener personajes con cierto tipo de discapacidades, se cura y ya está. No, no vale. Lo que sí es, si una persona está en silla de ruedas, que pueda hacer volar su silla, que tenga una silla mágica, que pueda recorrer diferentes tipos de terreno. Entonces, que tenga más adaptabilidad y sin embargo se siga encontrando con, digamos, obstáculos como que esa adaptabilidad, la energía mágica que necesita es muy cara o no encuentra los, digamos, artefactos mágicos que necesita, ¿no? Cosas así del día a día que puedan significar, ¿no? una diferencia. Y tenía muy claro entonces ese sistema de, como digamos, de igualdad. Si tú das, toda la magia surge de, digamos, este ambiente, de lo que nos rodea de la naturaleza, pero no surge porque sí, ni todo lo vale, tiene un precio y las magias más poderosas pueden llegar a ser muy peligrosas. Es también parte de, creo, de la enseñanza del segundo libro, porque se habla de la mirra de Isis, que como que renace, ¿no? El poder mágico y ya se va viendo las consecuencias, ¿no? de estos artefactos mágicos que pueden llegar a ser pues muy, muy peligrosos, ¿no? Y pues basamos en eso, hechizos en concreto, pues a ver, es que así de memoria, creo que se menciona mucho como, mira, por ejemplo, aquí como está ambientado en el mundo, digamos, en nuestra ascendencia árabe, tenemos una parte en la que uno de los hechizos directamente está escrito en árabe. Entonces, pues, por ejemplo, a ver, es que así, pero tenemos términos como el Makbuz, el Magic Ball, ¿sabes lo que quiere decirte? Tenemos términos como los desmagiados, ¿no? Pero sí, son algunas cosas son hechizos en concreto, hechizos de luz o como lumen o algo así, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero sí, son hechizos concretos y otras cosas son como frases, como ya se irá viendo posteriormente en el resto de los libros de la saga, tanto que se utilizan como artilugios
mágicos como cosas que simplemente son hechizos porque tú estás utilizando los elementos, fuego, aire, ¿no? Y es diferente de los tipos de magias que existen, ¿no? Aunque sea todo en equilibrio siempre. Esa es la base de toda la magia que tenemos en la saga. Miriam. Pues la pregunta es obvia, ¿no? Al ser una pareja, quienes estáis escribiendo, ¿cómo os habéis repartido los roles? ¿Es uno, hacéis uno un capítulo, el otro hacéis otro? ¿O uno aporta trama, el otro aporta personajes? ¿Cómo os habéis distribuido? Creo que es la pregunta que más he respondido nunca. siempre me preguntan lo mismo. Tanto Rubén como yo somos un poco lo que tú dices, cada uno tiene nuestro rol dentro de la saga. Él se encarga de lo que es el lore, de toda la mitología ibérica y todo eso, y yo me encargo del el arco de personaje, de hilarlo todo, y luego vamos escribiendo cada uno un capítulo. Pero no es algo que sea como fijo. Si tenemos una escena que nos hace mucha ilusión escribir, o un personaje que nos hace mucha ilusión porque lo hayamos creado nosotros, pues ¿que quiero escribir sobre este personaje? Pues hazlo, ¿sabes? No, lo que tenemos es el canal de Telegram a tope de todas las conversaciones para intentar ponernos de acuerdo, pero por ahora lo llevamos muy bien. Es un éxito, ¿eh? Porque yo es que lo estoy intentando hacer con una compañera y bueno, estamos usando otra tecnología, digamos, más antigua, ¿no? Que una pregunta y la otra responde, pero vamos, es interesante. Sí, sí, me parece muy interesante la metodología que estáis usando. Antonio. Pues a mí me recuerda un poco a Harry Potter, imagino. Y la pregunta es, ¿hay un Voldemort? ¿Hay un malo o no? Sí, hay enemigos. Ya aquí en la primera parte, en el epílogo se nos presentó, y en la segunda parte ya es una de las enemigas, digamos, principales, ¿no? En este caso es enemiga villana, es Vivian de Francos, y es una enemiga como que quiere acabar con la gente no mágica, porque ella considera que los magos son los que deberían gobernar, ¿no? el mundo. Un poco, ya sabéis en qué línea va. Pero queríamos hacer una villana, porque sí es verdad que villanas como que siempre intentan encontrarle una justificación, un pasado trágico, y yo no. Yo quería una villana de cuento. Yo quería una villana mala porque es mala y no necesita más justificación, ¿sabes? ¿Sí, no? Y es muy refrescante escribir una villana así, ¿no? Que dices tú, pero qué mala es, porque es mala. Qué guay. Nicole. Perdón, Niki. Felicitarte, porque yo siempre he admirado muchísimo a los novelistas, porque yo creo que tienen que partir de demasiadas aristas para poder crear todo un mundo que coincida, y más cuando es una coautoría, ¿verdad? Así que te felicito. Y me gustó muchísimo la parte de la inclusión, de que provees como, aunque sean soluciones mágicas, pero provees como soluciones a esas discapacidades o a esos problemas que tienen los chicos de la escuela. Entonces me pareció muy, muy interesante una escuela de magia donde los chicos no tengan todo el poder, pero tengan acceso a soluciones para sus dificultades. Entonces te felicito un montón, y también te iba a preguntar de la coautoría, pero ya Miriam lo cubrió, así que no, nada, la felicitación, y me encantó tu descripción. Gracias. Vale, pues vamos a pasar ya a... Bueno, dinos antes, Elena, ¿dónde se pueden comprar las dos partes? Tanto... Sí. Tanto la primera como la segunda parte se pueden comprar en la web de Susella Ediciones. Me han dicho que la han visto por Amazon la primera parte, pero yo no sé quién la ha puesto ahí, porque la verdad no es de la editorial. Misterio. No sé muy bien qué ha pasado ahí. Entonces, en la web de Ediciones Susella, perdón,
y en la Casa del Libro y en cualquier librería de España lo puedes pedir. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias. Dejamos en la recomendación de Crónicas de Gracias. Fornégula de Elena Siles y Rubén Falgueras. Vamos a pasar ahora a Juan Franje Molina, que nos expone La encina de la sabiduría. Adelante, Juanfran. Está silenciado, Juanfran, no te escuchamos. Perdón. Es un librito en plan fábula, muy tierno, con distintos personajes. Hay una encina que habla a los animales, hay una lechuza que va a las bibliotecas y luego le cuenta a la encina lo que lee. La lechuza es muy sabia y la encina aprende mucho, y con ese aprendizaje pues aconseja a los animales que van pasando por allí. Lo escribí porque participé el año pasado en una feria del libro y había de un pueblo, y había un concurso también de relatos, y se me ocurrió pues enviar el relato, y luego lo acabé publicando. Me apeteció publicarlo pues porque entre los personajes pues al final aparece también un libro como un personaje más, o en cierto modo, y me apetecía pues darle formato físico a ese libro, en el libro de la encina de la sabiduría. Y luego pues posteriormente incluí algunos relatos más y bueno, seguiré engordándolo poco a poco. Si queréis os puedo leer algún pasaje. Sí, perfecto. Pues por ejemplo, además lo voy acompañando de pues unas ilustraciones muy bonitas. Por ejemplo, esta es un zorro con un erizo. Entonces, pues más o menos por la mitad, pues Se te ha quedado congelado, Juanfran, no sé si nos ves. Bueno, hemos tenido un pequeño problema de conexión, a ver si ahora el wifi deja a Juanfran poder recitar su relato. Bueno, pues os iba a leer concretamente una secuencia de una escena en la que aparece pues un erizo y un lobo, que lo tenemos aquí, y un zorro, que lo tenemos aquí ilustrado. Las ilustraciones son todas muy chulas, de fauna ibérica. Y bueno, pues una mañana un erizo dormía entre las raíces de la encina, cuando un zorro hambriento lo encontró, lo olfateó, lo rodeó en silencio y con una sonrisa astuta le susurró: «Despierta, pequeño. La encina me dijo que los árboles también duermen, pero los que se quedan quietos demasiado tiempo terminan siendo leña». El erizo, aún medio dormido, se encogió sobre sí mismo y murmuró: «Pues por eso no me muevo, para que no me conviertan en leña». Y se hizo una bola de púas, y sin abrir un ojo, el zorro chasqueó la lengua, frustrado. Sabía que no podría darle la vuelta sin pincharse, así que, tras darle una última mirada de reojo, se alejó en busca de un desayuno menos espinoso. La encina, que había visto la escena, dejó caer una hoja suavemente sobre el erizo, como una caricia. «Bien jugado», le susurró con el viento. Y bueno, pues así van apareciendo distintos animales. Tenemos también pues un jabalí. Y bueno, es la verdad que muy tierno. Aquí tenemos la encina. La lechuza que mencionaba al principio, está escrito con letra gordota, un corzo. Distintos personajes que van pasando y van teniendo su aparición. Una bubilla, un conejo, y luego aparece una niña. Y bueno, pues una urraca, distintos animales que vemos por nuestro entorno, por la península ibérica. Luego añadí otros relatos, por ejemplo la espera, ya que no son tan infantiles, o el viaje.
Y tengo pensado, tengo uno más ya preparado que lo estoy revisando y que también lo incorporaré otro cuento que sí que es más infantil. Bueno, yo voy a destacar sobre todo, Juanfran, la versión audio, que es bastante bonita. Yo creo que transmite mucho para aquellos que no tenemos tiempo de leer, por lo menos que lo podemos escuchar. La verdad es que la recomiendo. No sé exactamente el audiolibro. Bueno, tú pusiste una versión en Instagram, ¿no? En redes. Sí, Entiendo que es un fragmento, ¿no? sí. Está disponible en audiolibro en Amazon o en cualquier plataforma en la que puedas comprar audiolibros. Está muy bien narrado con una colaboración que hago con el Menester. Y sí, lo tengo también en Instagram y con alguno de los otros relatos que he mencionado, por ahí buscando, lo podéis escuchar. Sí, sí. Miriam. Pues al ver que es audiolibro y bueno, y las imágenes que nos has mostrado, ¿cómo crees tú que perciben mejor los niños los cuentos? ¿Oralmente o visualmente? Yo creo que los niños los perciben mejor visualmente. Además, si nos acordamos nosotros cuando era nuestra época de que nos contaban cuentos, pues nos interesaba verlos, ver las imágenes. Por eso, en un cuento infantil, pues yo creo que son necesarias. Al menos en los primeros años, anima mucho a los niños a leer si ven algo. Luego ellos completan con su imaginación, pero les gusta, les ayuda. Sí, yo creo que también es un ¿Antonio? tema de edad. Que yo te iba a preguntar, ¿está ambientado en algún sitio en concreto? Porque veo que los animales son propios de la fauna que estará rodeando la encina. Sí, Entonces, sí. Sí, en el concurso, en las bases del concurso, pues decían que tenía que estar ambientado en algún sitio del pueblo. El pueblo es en Lozoyuela, es el pueblo que hacía la feria esta del libro y que convocó el concurso. Y sí, yo concretamente conozco una encina, que es una encina además, un árbol muy, muy grande, pues un árbol con una sombra inmensa, que la describo también en un pasaje. Es un árbol muy, muy particular y muy, muy interesante, y en torno a ese árbol transcurre, y es un árbol que existe de verdad. Y que hay una senda por la que puedes pasar por ese árbol. Y los animales, efectivamente, son los animales de ese tipo de entorno, pues que es una dehesa en la zona de Madrid, cerca de la sierra, y son pues animales que hay por allí, pero que son animales que hay en cualquier otra parte de la península también. Son animales muy, muy comunes. A lo mejor los corzos no los hay en todas partes, pero el resto de animales sí. ¿Elena? ¿Por qué decidiste digamos, compaginar todos estos animales? ¿Porque tenían en común el tema de la encina? ¿O porque querías también, que me ha hecho mucha gracia, me ha resultado muy curioso que tengamos los dos en común de haber ambientado en España, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, de cosas que podamos identificar, ¿no? Cosas comunes, como son nuestra fauna y la verdad lo bonita que es. Entonces, pues quería preguntarte qué te hizo decantarte por eso. Pues era por eso, porque tenía que escoger algo característico del pueblo, porque estaba en las bases del concurso y me encantaba esta encina. Y los distintos animales tienen pequeños pasajes, pues porque quise que el personaje principal fuese la encina. Y hay como pequeños episodios en torno a la encina, con distintos animales que van pasando y que cada uno tiene su escena con la encina. Y todos muy, muy entrañables. ¿Niki? Me gustó mucho porque aprendí un poquito más sobre España
Y me pareció muy dulce la encina, hablarle a los animales y enseñarles cosas, entonces está muy bonito. Y mi pregunta sería, ¿por qué pones relatos que son más para niños y otros que tal vez no lo son? Porque mencionaste ahí que hay unos que no son para niños, tan para niños en el mismo libro. Bueno, la verdad es que, aunque no sean para niños, son para todos los públicos. Y la verdad que la encina, aun siendo pues una fábula, es un libro que también gusta a los adultos. Entonces, el cuento en sí sí que es infantil, pero el libro en su conjunto pues no es necesariamente infantil, es un libro que los adultos también disfrutan, porque el propio cuento de la encina de la sabiduría a los adultos también les viene gustando. Pues Juanfran, dejamos ahí la recomendación, La encina de la sabiduría de Juanfran G. Molina, también disponible en versión audiolibro. Muchas gracias por habernos recomendado. Vamos a pasar ahora a Miriam, con la que terminamos este especial por el Día del Libro Infantil, con El demonio cantor. Adelante, Miriam. Pues os cuento un poco. Hace un par de años yo pertenecía a una asociación que se llamaba Océanos de Tinta. De hecho, sigo perteneciendo, pero no le puedo dedicar el tiempo que le dediqué entonces. Y teníamos una serie de actividades que era ser cuentacuentos, ¿no? Íbamos a los pueblos y contábamos cuentos. Entonces, el presidente de la asociación tenía mucha confianza en mí, yo soy bastante cuentista, y me ponía el reto de crear un cuento para el evento que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo creaba, íbamos allí y lo contábamos. Y esto fue, el demonio cantor se crea para un pueblecito de Segovia, chiquitito, de estos que hay, que a lo mejor tienen pues 20, 30, 40 vecinos, y se juntaron todos los niños, no solo del pueblo, sino de alrededor. Hicimos una pequeña feria con todos ellos. Y yo lo empecé a contar. Y me hizo muchísima gracia porque yo pensaba que solamente lo tenía que contar y nada más. Y yo, claro, no lo publiqué, ni era físico, ni era nada. Y cuando termino de contarlo, me vienen los niños y me dicen que lo quieren comprar. Y yo, chuta, pero si yo no lo... Yo pensaba que esto solo era oral, que yo no tenía que publicarlo ni nada. Y entonces uno me dice, eso está muy mal, porque has venido aquí, nos has creado la necesidad y ahora necesitamos el libro. Entonces, durante un tiempo estuve pensando en publicarlo. El otro defecto que tengo como escritor es que escribo mucho y no me da tiempo a editar las cosas, porque tengo una actividad alimenticia que es absolutamente asfixiante. Entonces lo dejé ahí. Y hace poco hablé con Apuleyo. Apuleyo lo querían publicar y también tengo una ilustradora que lo quiere ilustrar. Entonces este año, que me ha dado la locura, pues estoy publicando una novela que hice también hace 3 o 4 años, una fábula sinvergüenza distópica y este libro. Este libro todavía no está publicado. Por lo tanto, no os puedo enseñar todo porque está por publicarse. Os voy a leer un poquitito. Yo no soy de cosas de mensajes enormes y tal, soy un poco como Cercas. Yo creo que el mensaje llega, no lo buscas, llega, ¿no? Pero bueno, yo aquí me inventé a un demonio cantor que era diferente y os voy a contar por qué es diferente. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, que un demonio llamado Pepe Botero fue rechazado por el resto de los demonios. ¿Por qué? Pues por feo. Para empezar, Pepe no tenía los ojos achinados e inyectados en sangre de sus hermanos. En su lugar tenía unos ojos almendrados del color del cielo al amanecer. ¿Sabéis cuál es el color del cielo al amanecer? Recordad cuando mamá os abre la persiana y os entra la luz de la mañana envuelta en un sobre de color azul. Así es el color de los ojos de Pepe. Tampoco tenía la piel llena de escamas coloreadas del rojo al negro como si fuera una armadura. Muy al contrario, su piel era tan fina y blanquecina que se podía cortar con una hoja de papel. Este es el demonio cantor, es un demonio diferente, no se parece al resto de sus hermanos y le pasan ciertas cosas entre el cielo y la tierra. Entonces, pues tenéis que leer el cuento para saber lo que pasa. Yo me lo pasé muy bien, la verdad es que siempre me ha gustado contar cuentos, tengo 2 hijos ya muy grandes,
pero cuando eran chiquititos, como soy un poco cegata, pues no veía bien los cuentos porque me metía en la habitación para que se quedaran dormiditos con poquita luz y les contaba el cuento. Entonces, como no veía nada, cada día me inventaba un final diferente. Y el pequeño, que era muy listo, me decía, mamá, esto no ha acabado igual que ayer. Entonces, de eso viene el contar cuentos. Yo creo que lo más bonito de verdad de tener hijos es cuando les ves entusiasmados con las bobadas que tú les cuentas. La verdad es que se quedan prendidísimos y es un regalo de ser padre y madre el tener esa experiencia con tus hijos. Lo más bonito, realmente. Pues estaremos ahí a la espera de que salga el demonio El cantor. demonio cantor. Y Yo por para que supuesto tienes que todos presentar en un poco Segovia, en su pueblo. sinvergüenzas. El pueblo, mira, el pueblo es un pueblecito muy chiquitito que hay entre Ayllón. Ayllón es el último pueblecito de Segovia, ya tocando casi con Soria. Y es que no quiero decir el nombre porque soy muy mala. No sé si se llama Lastrilla o Langrilla, pero algo así. Es Lastrilla, yo creo. Es un pueblo precioso, de verdad, muy, muy bonito. Y vamos, iría mil veces iría porque fue una de las experiencias más que te tocan más como autor, es ver que los niños les guste lo que tú estás escribiendo. Bueno, contando en ese momento, porque yo lo leí. ¿Juanfran? Pues entiendo por el nombre que el demonio canta. Cuenta un poco más sobre qué canta. El demonio efectivamente canta, ya veis que es un demonio que es diferente y evidentemente los diferentes pues tienen la desgracia de ser rechazados, pero tiene un poder oculto y el poder oculto es que canta. Entonces cuando canta, ese poder que tiene le hace defenderse de aquellas agresiones, ¿no? Entonces yo cuando lo estaba leyendo, pues cantaba gregoriano. Ya sabéis que a mí me gusta mucho cantar y soy muy payasa, pues yo me puse a cantar gregoriano. Los niños encantados, pero absolutamente encantados, oyéndome cantar gregoriano. Es que de verdad que son, yo creo que el mejor público que se puede tener. Así que el poder del demonio es cantar. ¿Antonio? Felicitaciones porque la verdad es que el personaje es increíble. Y además que cante gregoriano es como la antítesis del demonio. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿el demonio se queda en el infierno, sube al cielo, se queda en la tierra? ¿Dónde vive? El demonio está en el infierno, obviamente, ¿no? Por eso es demonio, es un demonio raro, pero vive en el infierno, ¿no? Entonces llega un momento en que se encuentra con uno de los pecadores, uno de los sinvergüenzas que hay en el infierno, que es un mentiroso. Y el mentiroso le explica que no hay solamente infierno, que hay otras cosas en la vida, ¿no? Y entonces, pues intentan escaparse al cielo. El mentiroso, el demonio cantor, ambos intentan hacer una fuga hacia el cielo. ¿Elena? Pero me lo pasé bien, me lo pasé bien. La verdad es que yo he hecho varias veces de cuentacuentos. De hecho, los cuentos que tengo en mi blog es de eso, de haber ido a sitios a contar cuentos. Y lo que tú dices, la verdad es que son muy agradecidos. Luego enseguida se entusiasma, te preguntan, se interesan muchísimo. Quería preguntarte sobre todo de el por qué escogiste precisamente un demonio, ¿no? Para un cuento infantil. Yo creo que porque yo siempre escojo personajes estrafalarios. Yo creo que tengo una mente un poco rara, ¿no? Entonces, bueno, pues para destruir el planeta Tierra decidí que la destructora iba a ser una lombriz. Entonces, pues, ¿por qué no iba a decidir Con que mucho fuera poder. Claro, ¿por qué no iba a decidir que un demonio diferente tuviera un poder y que a los niños realmente le daba? Yo creo que a los niños cualquier cosa, o sea, si os fijáis, vosotros hacéis cuentos de una encina que le habla o sea, algo inanimado supuestamente habla con animales. Habláis de un pintor que es capaz de engañar a un lobo. Yo creo que los niños no tienen límites, ¿no? Los niños son capaces de ponerle color a cualquier cosa. Y el demonio, yo cuando era pequeña, a mí me aterrorizaba, os lo digo honestamente. O sea, hay una época de los niños que tú sueñas
que te vas a morir o que se te van a morir los padres, no sé qué. Y yo tenía como algo recurrente con los demonios. Y yo creo que sin darme cuenta elegí el demonio por esos, digamos, a lo mejor miedos infantiles que hemos tenido todos alguna vez y por eso lo hice diferente, pero lo hice de forma inconsciente, la verdad no. En el momento que lo hice, pues no pensé que les iba a asustar ni nada, todo lo contrario. Y cuando les vi que estaban encantados, pues dije, pues esto realmente es lo que les va a ellos, un poco de vidilla, ¿no? Y ya está. Que No hubo mucho más. menudo par, Miriam. Tú con el demonio de protagonista y yo con el coco. No sé quién es peor. Ahí está, te das cuenta, o sea, les gusta eso, les gusta el coco, les gusta meterse en un, ¿cómo se llama esto? En un bosque y encontrarse con una viejecita que se los quiere comer. En el fondo los niños necesitan estar siempre un poco en el umbral, ¿no? En el abismo, porque es el descubrimiento. Yo creo que va por ahí. Miki, terminamos. Sí, a veces necesitan un poquito de susto. ¿El demonio canta bien o canta mal? No, canta fenomenal, sí, yo canto fenomenal. Y entonces tus cuentos todos son improvisados, o sea, nacen de improvisar en el cuentacuentos. No, o sea, me lo dicen, por ejemplo, me dicen, oye, mira, dentro de una semana vamos a hacer este cuentacuentos. ¿Tienes algo preparado? Pues no, no te preocupes, pero yo te lo preparo y tal. Es verdad que soy bastante rápida escribiendo, hombre, luego tienes que pulirlo y todo eso, ¿no? Pero sí que tengo esa chispilla que rápido se me ocurre. Buena para improvisar. Sí, soy buena. Y bueno, sí tengo hecho una obra de teatro que la tuve que hacer también para un pueblecito de Madrid, que se llama esa Jalbir, y esa tenía como 10 personajes y lo hice en un mes. O sea, me ¿Qué? gusta, yo creo que me autopongo yo el reto, ¿no? Porque como también tengo un trabajo muy estresante, esto me permite salir del trabajo y yo de esa manera vehiculo las cosas. Pero sí, sí. Bueno, a veces me ha pasado de decirme, tienes que contar este cuento pensando que el público era adulto y luego llegar y ver que eran niños. Y he tenido que cambiar completamente el lenguaje La porque los que me temática. claro, porque los que me estaban escuchando no eran adultos, eran niños. Eso me ha pasado en un programa de radio en Guadalajara. Me parece genial, me parece genial. Yo allí toda nerviosa. Pues dejamos ahí la recomendación de Miriam, El demonio cantor, que todavía no está publicado, pero cuando se publique vendrá aquí a presentarlo, como siempre, la trinchera de los libros. Y bueno, yo creo que los peques de la casa no verán el programa, seguramente, o sí, bueno, Axel seguro que lo va a ver, pero sus padres sí, sus padres seguro que lo ven y por tanto les recomendamos a ellos que compren estas 5 obras cuando esté disponible la de Miriam, que todavía no está, pues también que la compre y que se los lean y bueno, que seguro que les encanta. Gracias a los 5, Juanfran, Miriam, Antonio, Elena y Miki, por habernos recomendado 5 obras para este Día del Libro Infantil, 2 de abril. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.